Vemos ahí imágenes de Oviedo, la capital del Principado de Asturias, que albergó el pasado domingo la cuarta etapa del circuito Resona Street Run de 10 kilómetros en ruta. Circuito que arrancara el pasado 1 de febrero en Valencia, continuará en Sevilla y luego en Madrid. Esas son imágenes de los preparativos de la carrera. Aproximadamente 1.300 corredores se darán cita en esta cuarta etapa del circuito Resona Street Run. Vemos ahí ya los corredores realizando los últimos trámites previos a la salida. Vengo a correr, esta es mi segunda carrera. Soy de Curroja y estos son mis compañeros que van a hacer el apoyo logístico de la carrera. Y nada, a pasarlo bien, a disfrutar, que hay mucha gente. Y vamos, a vivir la experiencia, que es muy bonita. Pues vengo a correr por primera vez. No llueve, el tiempo nos acompaña y a ver qué tal me sale. El recorrido de la Resona Street Run de Oviedo es un recorrido, diríamos, un poco duro, especialmente cuando llegamos a Viaducto Marquina, que coincidirá con el kilómetro 2 y en el que hay que regular. Es un circuito a 2 vueltas y mi recomendación es: primera vuelta reconocimiento, no yendo a tope, y luego ya en la segunda vuelta, si hay fuerzas, pues ir a por esa marca que todos queremos. Eran los testimonios de algunos de los participantes en esta cuarta etapa del circuito Resona Street Run, único circuito de 10 kilómetros homologado por la Real Federación Española de Atletismo. Vemos ahí el Teatro Campamor, uno de los hitos de la capital del Principado de Asturias, y ya poco a poco los corredores haciendo sus últimos ejercicios de calentamiento de cara a tomar la salida. A 10:30 de la mañana ha sido la salida de la calle Uría, en la zona más céntrica de la capital asturiana. Ese calentamiento final, ya todos los corredores preparados para afrontar esos 10 kilómetros, 2 vueltas a un circuito urbano muy céntrico, en las calles del Principado, la capital del Principado, y vemos el circuito, 2 vueltas, con alguna modificación respecto al año pasado para evitar los tramos más duros. Y ahí la salida de los 1.300 corredores que empezaban ya a quemar kilómetros por las calles de la capital del Principado. Ese grupo de corredores afrontando ya los primeros metros de carrera y poco a poco estirándose ya el grupo de cabeza en estos primeros compases de la prueba. Vemos ahí esos 1.300 participantes que tomaron la salida en la calle Uría y ya cómo se va estirando el grupo en esta primera parte de la carrera. Vemos ahí algunos de los participantes que serían protagonistas de la prueba. Por ejemplo, el dorsal 40, Esteban Tejedor, sería el tercer clasificado de la prueba. Es un atleta con dorsal 40 de color rojo. También 1559, el atleta Mohamed Bakal, que sería uno de los que animarían el ritmo en los primeros compases. Y poco a poco vemos cómo se va estirando el grupo y se van decantando las unidades que tendrían el protagonismo en la prueba. Recordamos que se podía optar por participar en la prueba de 5 kilómetros o 10 kilómetros. Algunos de los corredores que vemos en su grupo de cabeza disputarían la prueba de 5 kilómetros y otros continuarían la segunda vuelta para completar los 10 kilómetros de carrera. Vemos también ahí el dorsal 15, esa aleta de color verde, Manuel Nuño, que sería el ganador final de la prueba de 5 kilómetros. Vemos ahí perfectamente situado en las unidades de cabeza. Kilómetro 2, aproximadamente 6-7 atletas en cabeza, y esa es la atleta que mandaría en la prueba femenina desde los primeros compases. Esta atleta que ya venciera el año pasado, Iciar Méndez, atleta de la Sociedad Deportiva Ribadesella, y que pronto se destacaría sobre el resto de competidoras. Y vemos ahí con esos acompañantes masculinos en los primeros compases de la prueba. De nuevo Manuel Nuño, el atleta que sería el vencedor de la prueba de 5 kilómetros, comandando la prueba, y poco a poco ya en esa bajada destacándose y marchándose a por la victoria en esta primera prueba de 5 kilómetros. También este atleta, Mohamed Bakal, que tendría un protagonismo en estos primeros compases de carrera y que luego pagaría el esfuerzo en la segunda vuelta del recorrido. Por detrás vemos ya también el dorsal 49, concretamente Pelayo Menéndez, un atleta que correría muy inteligentemente en los primeros compases, guardando fuerzas ahí a la estela de los líderes de la prueba, y veremos al final cómo tendría un magnífico protagonismo en los últimos kilómetros para hacerse con la victoria en la prueba de 10 kilómetros. Esa ya es el desvío de la prueba de 5 kilómetros y Manuel Nuño, que se va por la victoria en esta prueba con un registro de 16-14. Segundo clasificado en esta prueba de 5 kilómetros sería
Máximo Cordero, 16.27. Y tercero, Fernando Bárcena, con 16.47. Mientras, los corredores de 10 kilómetros, afrontando ya la segunda vuelta, vemos ahí a Eciar Méndez, la que sería ganadora femenina. Y también ahí vemos las ganadoras en la prueba de 5 kilómetros, dorsal 1220. Es la primera clasificada en esta prueba de 5 kilómetros, concretamente Vanessa Cruces. La segunda sería María Blanco y la tercera Paula Botas. Nueva imagen de Iciar Méndez, la vencedora en la prueba de 10 kilómetros. Poco a poco se va destacando sobre el resto de competidores y ya afrontando la última vuelta del recorrido. Vemos igualmente movimientos en la parte delantera de la prueba. En este caso, Esteban Tejedor, que intenta poner un fuerte ritmo, y seguido por el atleta que sería la postre vencedor, Pelayo Menéndez, un atleta del Celaya Reparte. Parece que poco a poco Esteban Tejedor paga el fuerte ritmo que ha impuesto en la prueba y es cazado también por el dorsal 36, concretamente Fernando Canellada, del Maratón Oviedo, que intentaría jugar sus opciones en los últimos kilómetros de carrera en busca de la victoria en esta prueba de 10 kilómetros. Vemos ahí Fernando Canellada, Esteban Tejedor y Pelayo Menéndez, los tres protagonistas de la prueba. Ahí se queda ya en esa bajada Esteban Tejedor y la victoria que se jugaría entre Fernando Canellada y Pelayo Menéndez. Vemos ahí a Canellada cómo intenta imponer ese ritmo en los últimos kilómetros de carrera en busca de la victoria, pero se le ve muy cómodo a Pelayo Menéndez, que aguantaría ese ritmo y a la postre daría un último cambio que sería decisivo para hacerse con la victoria. Intenta Fernando Canellada forzar el ritmo, pero vemos ahí como ya Pelayo Menéndez da ese último cambio y se marcha por la victoria en este último kilómetro del recorrido. Ahí tenemos el atleta del Club Celaya Reparte, un triatleta que también tiene unas buenas marcas en 10 kilómetros y que ya afronta esos últimos metros de recorrido en busca de la meta de esta prueba de 10 kilómetros. Vemos ya la entrada del vencedor. Se hace con la victoria con un registro de 33.03. Segundo clasificado, Fernando Canellada, del Maratón Oviedo. Y tercer clasificado será uno de los atletas que han hecho más gasto en la prueba, Esteban Tejedor, del Oriente Atletismo. Ahí tenemos la entrada del tercer clasificado en la prueba. Vemos también ya los últimos kilómetros del atleta Iciar Méndez, de la Sociedad Cultural Deportiva de Ribadesella. Sería la gran protagonista de la prueba femenina, revalidando su victoria del año pasado, aquí también en Oviedo, afrontando ya esa última tramo, ese último kilómetro, esa última bajada en dirección hacia la meta, en la categoría, y vemos ahí ya la llegada de la atleta asturiana con un registro final de 38.28. Se proclama vencedora. Segunda clasificada Marta Casanova, del Lucus Caixa Rural, y tercera Raquel Ochoa con un registro de 42.35, la atleta del Oviedo Atletismo. Ahí tenemos el podium de la categoría de 5 kilómetros femenino. Esas tres protagonistas, bien los hombres de 5 kilómetros. La carrera ha sido bastante más rápida de lo que yo esperaba, aunque bueno, la subida a la losa ha sido algo dura, había que reservar, era al principio de la prueba. Y bueno, en cuanto a sensaciones, pues la verdad es que tenía pensado correr la de 10, pero no me he encontrado muy bien y he decidido entrar, sobre todo para prevenir lesiones y para no jugármelo en otras pruebas. El circuito me ha parecido bastante cómodo, la verdad, o sea, muy pocas cuestas. He ido todo el rato la carrera controlando y bueno, ha salido bien. Al final un sprint fuerte y nada, gané la carrera. Y bueno, para el resto de temporada esto viene en plan para meter un poco de periodo de carga, para decantarme ya más al aire libre a la prueba de 800 metros, que es la que hago. Esos eran los testimonios de Vanessa Cruces y Manuel Nuño, los ganadores de los 5 kilómetros. Y vemos ahí el podium también de la prueba de 10 kilómetros. Los 6 protagonistas de esta segunda carrera, la prueba de 10 kilómetros. Cogí ya el año pasado, que había quedado primera, y este año pues nada, bien, el circuito cambió un poco y es
un poco quizás menos duro porque no subes la parte del campillín. Y nada, salió bastante rápida la carrera, este tipo de carreras es lo normal, salió una chica tirando y fui detrás, pero se quedó un poco y luego ya seguí y nada, bastante bien, la carrera muy bonita porque mucha participación y siempre una carrera de ciudad, hay mucho ambiente y nada, muy bien, muy contenta y a esperar al año que viene. Acabo de llegar al Campeonato de España de Cross y ahora estoy pensando si ir al Campeonato de España de 10.000 de ruta también, pero nada, seguir entrenando, a ver si voy también al de montaña y de momento nada más. Fue una carrera muy táctica, salimos un grupo bastante numeroso, poco a poco se fue aumentando el ritmo y se fueron quedando las unidades y al final llegamos Fernando Canellada y yo aquí al último kilómetro solos y aproveché un cambio de 400 metros que más o menos tenía fuerzas para entrar solo en meta y disfrutar de la victoria en mi ciudad, que correr aquí tenemos pocas oportunidades a lo largo del año y bueno, tanto hoy como en la San Silvestre me hace mucha ilusión pues correr por las calles de esta ciudad y poner la guinda al pastel de lo que está siendo un buen año personalmente el atlético. Yo soy triatleta, entonces a partir de ahora empezaré a centrarme un poco más en carreras de tanto de dualón como de triatlón para llegar bien al verano y poder pues hacer algo a nivel nacional. No sé lo que saldrá, pero bueno, sobre todo seguir disfrutando de este deporte y siempre corriendo en Oviedo cuando haya carreras. Esos eran los testimonios de Iciar Méndez y Pelayo Menéndez, de grandes protagonistas de esta carrera de Zona Street Run, 10 kilómetros Oviedo. Vemos ahí también el podium de empresas. Este circuito, esta cuarta etapa del circuito Resona Street Run 2015. Vemos ahí el resto de competidores ya afrontando los últimos metros de carrera. Un circuito, como decimos, que ha visto aquí su cuarta etapa en Oviedo y que continuará el próximo 18 de abril en Albacete, que además coincidirá con el Campeonato de España de 10 kilómetros en ruta.